Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a descubrir el lado más humano y desconocido de Jason Jiménez, el artista que convirtió el dolor en música y la pobreza en inspiración. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un cantante famoso, sino de un niño que aprendió a sobrevivir antes de aprender a soñar. Jason Jiménez no nació rodeado de luces, cámaras o escenarios. Nació en un hogar humilde, donde cada día era una batalla silenciosa por tener que comer. Mientras otros niños soñaban con juguetes o cumpleaños, él soñaba con poder llevar pan a la mesa. Su infancia fue una lección dura de resistencia, marcada por la necesidad y por la fuerza de una madre que no se rendía ante nada. Desde pequeño, Jason entendió que el mundo no le iba a regalar nada. Trabajó en oficios pesados, cargando cajas, ayudando en mercados, vendiendo lo que pudiera. No había privilegios, solo ganas. Cada moneda que ganaba era una victoria. Pero entre tanto cansancio, había algo que lo mantenía vivo. La música no era un pasatiempo, era un refugio. Cuando cantaba, podía olvidar por unos minutos que venía de la pobreza. La voz se convirtió en su escape, su manera de contar lo que no podía decir con palabras. No había estudios profesionales, no había productor, no había escenario. Solo él, su voz y una voluntad que empezaba a convertirse en destino. Muchos le dijeron que estaba perdiendo el tiempo, que la música no le daría de comer, que debía buscar un trabajo serio. No escuchó, tal vez porque, en el fondo, sabía que esa era su única salida. Con el tiempo, el talento y la perseverancia lo llevaron a ser escuchado. No fue de un día para otro. Fueron años de rechazo, de puertas cerradas, de noches donde el sueño era más grande que la esperanza. Pero cada vez que la vida le decía no, él cantaba más fuerte, porque la voz era su manera de pelear con el mundo. Gracias por ver mi video, y si te gusta conocer estas historias reales de superación, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Tu apoyo me da la fuerza para seguir creando contenido que inspire y emocione. La historia de Jason Jiménez comenzó con hambre, con miedo, pero también con una fuerza interior que pocos pueden imaginar. Detrás de cada canción que hoy escuchas, hubo lágrimas, sacrificios y silencios que nadie vio. Y es precisamente en ese silencio donde aparecerá una mujer que cambiará su destino. Sonia Restrepo. En la siguiente parte descubriremos cómo la vida de Jason empezó a transformarse cuando el amor llegó en el momento más inesperado, y cómo una relación nacida entre la pobreza y la incertidumbre se convirtió en la base de un éxito que nadie podía prever. Cuando la vida de Jason Jiménez parecía atrapada entre el trabajo y la pobreza, apareció Sonia Restrepo. No llegó cuando había fama ni dinero, sino cuando solo había cansancio y dudas. Sonia no se enamoró del artista, porque en ese momento Jason apenas soñaba con serlo. Se enamoró del hombre que cantaba con el alma, del joven que no tenía nada pero lo daba todo. Fue su refugio cuando el mundo se le caía encima. Mientras muchos le decían que la música era una pérdida de tiempo, Sonia le decía que no se rindiera, que su voz tenía algo que podía cambiar su destino. No le ofrecía lujos ni promesas vacías, le ofrecía compañía, apoyo y fe. En un mundo donde todos piden resultados, ella le ofreció paciencia. Sonia compartió con él las noches de incertidumbre, los viajes incómodos, los sueños que parecían imposibles. Estuvo presente cuando no había dinero, cuando el futuro parecía un espejismo. Su amor no era espectáculo, era resistencia, era esa presencia silenciosa que sostiene cuando todo tiembla. Jason comenzó a transformar su dolor en canciones. Cada golpe de la vida se convertía en letra, cada frustración en melodía. Sus primeras composiciones no eran historias inventadas, eran su verdad, su manera de sanar. Hablaba de amores imposibles, de sacrificios, de la pobreza que enseña y del orgullo que no se quiebra. Poco a poco, su nombre empezó a sonar en pequeños escenarios, en bares, en pueblos. La gente lo escuchaba y se reconocía en sus letras. No era un cantante distante, era uno de ellos, un joven que venía desde abajo, y hablaba su mismo idioma emocional. Esa conexión genuina fue el inicio de su ascenso.
Sonia, mientras tanto, observaba en silencio cómo el sueño que habían construido juntos empezaba a tomar forma. Pero también sabía que el éxito no era un destino, sino una nueva prueba. Ella veía cómo Jason se exigía más, cómo el miedo a volver a la pobreza lo empujaba a trabajar sin descanso. El teléfono no paraba de sonar, los viajes se multiplicaban, la fama comenzaba a tocar la puerta. Y con ella llegaron las primeras tentaciones, las primeras miradas ajenas, las primeras dudas. Sonia mantenía la calma, pero dentro de sí sabía que algo estaba cambiando. El hombre que antes cantaba para sobrevivir ahora debía aprender a vivir con el éxito. A veces, el amor no se pone a prueba en la pobreza, sino en la abundancia. Sonia lo entendía mejor que nadie. No quería detener su carrera, quería que no se perdiera en ella. Le recordaba de dónde venía, quién era, y por qué había empezado. Porque el verdadero desafío no era triunfar, sino no olvidarse del camino. En la siguiente parte, conoceremos cómo la fama, los escenarios y el reconocimiento empezaron a alterar la vida de Jason y Sonia, y cómo lo que parecía un sueño cumplido, comenzó a transformarse en una carga silenciosa, que pondría a prueba su amor y su estabilidad emocional. El éxito de Jason Jiménez llegó como un huracán. De pronto, los escenarios eran cada vez más grandes, los contratos más importantes y las giras más largas. Las luces lo seguían a todas partes, pero también las sombras. Lo que antes era un sueño comenzó a convertirse en una exigencia. La gente quería más canciones, más conciertos, más del hombre que había convertido el sufrimiento en arte. Sonia Restrepo lo veía transformarse, no en alguien arrogante, sino en alguien agotado. El niño humilde que soñaba con cantar, se estaba convirtiendo en un artista que ya no tenía tiempo para respirar. Cada día era una carrera contra el reloj. Y aunque Jason trataba de mantener los pies en la tierra, la fama tiene un precio que nadie enseña a pagar. El amor entre ellos empezó a tensarse, no por falta de sentimientos, sino por la distancia. Los viajes constantes, las entrevistas, los compromisos, todo se acumulaba. Las llamadas se hacían más cortas, las conversaciones más superficiales. Sonia pedía presencia, él respondía con promesas, solo un poco más, cuando termine esta gira, cuando firme este contrato, pero siempre había un nuevo compromiso. Jason comenzó a sentir una contradicción interna. Había alcanzado todo lo que soñó, pero algo dentro de él se sentía vacío. A veces, después de un concierto lleno de aplausos, regresaba a su habitación, y el silencio lo golpeaba con fuerza. El éxito no le daba descanso, solo más presión. Ya no cantaba por necesidad, cantaba por obligación, y eso, para un artista, es un veneno lento. Sonia lo notaba, lo veía sonreír en el escenario, pero también veía su mirada perdida cuando se apagaban las luces. Empezó a preguntarse si la fama estaba salvando su vida, o destruyéndola en silencio. No eran celos ni reclamos, era preocupación. Porque amar a alguien que pertenece cada vez más al público y menos a ti, duele de una forma que no se puede explicar. Los rumores comenzaron a aparecer. Comentarios en redes, titulares ambiguos, especulaciones sobre su relación. Cada gesto se interpretaba, cada silencio se convertía en noticia. Sonia tuvo que aprender a vivir no solo con el hombre que amaba, sino también con la versión pública de ese hombre, la que todos opinaban, pero nadie conocía. Aún así, el amor resistía. Ella no buscaba fama, buscaba equilibrio. Sabía que detrás del artista seguía existiendo el muchacho que había trabajado en los mercados, el joven que había soñado con una vida mejor. Pero también sabía que ese muchacho estaba desapareciendo lentamente, consumido por un ritmo de vida que no dejaba espacio para lo esencial. Jason, por su parte, se encontraba atrapado entre dos fuerzas: el miedo a perderlo todo y la necesidad de descansar. No quería fallarle a su público, a su familia, ni a sí mismo. Pero cada día que pasaba, el precio del éxito era más alto. Lo que antes era un triunfo empezó a sentirse como una carga. En ese punto, la historia de amor entre Jason Jiménez y Sonia Restrepo entró en una fase crítica. La pregunta ya no era si podían soportar la fama, sino si la fama les permitiría seguir siendo ellos mismos.
En la siguiente parte veremos cómo esa tensión emocional los llevó al borde de una ruptura silenciosa, y cómo Sonia, con su fortaleza, se convirtió en el ancla que impidió que Jason se perdiera por completo en el torbellino de su propio éxito. El cansancio emocional comenzó a pasar factura. Jason Jiménez, el hombre que había construido su carrera con esfuerzo, empezó a sentir que su propio éxito lo estaba devorando. Las giras eran interminables, los compromisos inaplazables y las exigencias de la industria lo mantenían en constante movimiento. Comía poco, comía mal, vivía con el teléfono en la mano y con la mente llena de preocupaciones. Sonia Restrepo fue la primera en darse cuenta de que algo no estaba bien. No lo veía solo cansado, lo veía vacío. Sabía que detrás del artista fuerte y seguro se escondía un hombre que ya no tenía paz. Le preguntaba con calma, sin reproches, ¿para quién trabajas tanto? ¿Para el público o para ti? ¿Para qué sirve la fama si no puedes disfrutarla? Eran preguntas simples, pero difíciles de responder para alguien que venía de la pobreza y había aprendido a sobrevivir corriendo. Jason no podía detenerse. Tenía miedo de que si se detenía, todo se derrumbaría. El recuerdo de los días sin dinero seguía vivo en su mente. Por eso aceptaba todo, grababa más, viajaba más, trabajaba más, pero lo que ganaba en contratos lo perdía en salud y tranquilidad. Su cuerpo empezaba a pasarle factura. Aún enfermo, seguía cantando. Aún agotado, seguía cumpliendo. Sonia intentaba hacer su equilibrio, no lo juzgaba, lo acompañaba. Le recordaba que no todo en la vida se mide en éxito, que también hay valor en el silencio, en el descanso, en los abrazos que no salen en las fotos. Sin embargo, amar a alguien que vive acelerado es difícil. La distancia emocional comenzó a crecer, y aunque no había traiciones, sí había ausencias que dolían igual. Las redes sociales empeoraron las cosas. Cada publicación, cada rumor, cada interpretación errónea, añadía más presión. La gente opinaba sin saber. Algunos decían que su relación estaba rota, otros que Jason había cambiado. Pero nadie veía lo que pasaba detrás de cámaras. Dos personas luchando por mantenerse unidas mientras el mundo los empujaba en direcciones opuestas. En medio de ese caos, Jason empezó a escribir de otra manera. Sus canciones se volvieron más personales, más introspectivas. Ya no hablaba solo de amores perdidos, sino del peso de la fama, del miedo a perder su esencia, de la tristeza de sentirse solo incluso rodeado de aplausos. Era un nuevo tipo de honestidad, una confesión disfrazada de música. Sonia lo escuchaba y entendía. Cada letra era una súplica, una forma de pedir ayuda, sin decirlo directamente. Ella sabía que detrás de cada melodía había un pedazo de su historia compartida. Pero también entendía que no podía salvarlo, si él no quería detenerse. Lo acompañaba, lo sostenía, lo esperaba. Y a veces, el amor se demuestra más en la paciencia que en las palabras. En más de una ocasión, Jason pensó en dejarlo todo, en desaparecer un tiempo, en alejarse de los escenarios. No porque odiara la música, sino porque ya no la sentía como antes, pero el miedo lo detenía. ¿Quién era él si no cantaba? ¿Qué quedaba del niño que soñó con escapar de la pobreza si abandonaba ahora? Esa contradicción lo mantenía atrapado. Sonia fue su espejo. Le mostró que la verdadera fortaleza no está en seguir sin parar, sino en saber cuándo descansar. Le enseñó que el éxito no tiene sentido si te destruye por dentro. Aunque el proceso fue lento y doloroso, esas lecciones empezaron a calar en Jason. En la próxima parte, veremos cómo el cantante logró reencontrarse consigo mismo, cómo transformó la crisis en aprendizaje, y cómo el amor que casi se rompe, se convirtió en la fuerza que lo ayudó a renacer. El renacimiento de Jason Jiménez no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento, lleno de introspección, silencio y pequeñas decisiones que cambiaron su manera de ver la vida. Después de tanto correr, entendió que necesitaba detenerse para no perderse. Y en ese momento crucial, Sonia Restrepo se convirtió nuevamente en su brújula, no como la mujer que lo sostenía, sino como la que le recordaba quién era realmente.
Empezó a cancelar compromisos, a pasar más tiempo en casa, a redescubrir la tranquilidad de las cosas simples. Los escenarios ya no eran su prioridad, sino su equilibrio. Volvió a escribir canciones, pero esta vez no desde la presión, sino desde la verdad. La letra se convirtió en un espejo de su propia evolución. Ya no cantaba para demostrar nada, cantaba para sanar. Sonia celebraba esos pequeños cambios, lo veía reír con sinceridad, dormir sin culpa, volver a disfrutar de su familia. Entendía que el hombre que regresaba no era el mismo que se había ido, era alguien que había aprendido a valorar el descanso tanto como el esfuerzo. Y aunque las cicatrices seguían ahí, ahora eran recordatorios, no heridas abiertas. Jason comprendió que el éxito no se mide por la cantidad de conciertos ni por el número de seguidores, sino por la capacidad de mirar atrás, sin perder la humildad. Su pasado, lejos de avergonzarlo, se convirtió en su mayor lección. Porque quien ha conocido la escasez, sabe que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en tener paz. La relación con Sonia también cambió. Ya no era una lucha por mantenerse juntos, era una alianza consciente. Aprendieron que el amor no sobrevive solo con pasión, sino con comprensión, que a veces amar significa esperar y otras veces dejar respirar. Sonia nunca quiso ser parte del espectáculo, quiso ser parte de la vida real, y lo logró. El público, sin saberlo, comenzó a notar ese cambio. Las nuevas canciones de Jason tenían un tono más profundo, más humano. En cada concierto, sus palabras resonaban con autenticidad. Hablaba de errores, de perdón, de gratitud. No era el artista que solo buscaba aplausos, era un hombre que compartía su historia con quienes también habían sufrido, que encontraba en la música no fama, sino propósito. Sonia y Jason demostraron que no hay éxito más grande que recuperar la calma. Que la fama puede desaparecer, pero el amor verdadero y la identidad permanecen si se cuidan con paciencia. Su historia no es de perfección, sino de aprendizaje. De dos personas que, en medio del ruido del mundo, eligieron escucharse. Hoy, Jason Jiménez sigue siendo una de las voces más queridas de la música popular colombiana, pero detrás del artista hay un hombre que aprendió a no dejarse vencer por su propio brillo. Y a su lado, una mujer que demostró que el amor, cuando es real, no necesita protagonismo, solo presencia. Porque al final, los escenarios se apagan, los contratos se terminan, y los aplausos se desvanecen. Lo que queda es la historia que construyes con quienes te acompañaron cuando nadie más lo hizo. Y esa historia, la de Jason y Sonia, no habla solo de fama, habla de humanidad, de equilibrio y de la belleza, de volver a empezar, sin olvidar de dónde vienes. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha inspirado conocer el lado más humano de Jason Jiménez y Sonia Restrepo, apóyame con un like, comparte este video con quienes aman las historias reales, y suscríbete al canal para seguir descubriendo los secretos, las caídas y los renacimientos que se esconden detrás de los artistas que admiramos.